Bueno, esta semana le tocó el turno al rey de las carnes, el filet miñón. Este lo vamos a sazonar para entonces sellarlo por ambos lados en nuestra parrilla. Y lo vamos a terminar aquí con una mantequillita que tiene ajo y cilantro. Entonces lo vamos a terminar a un término medio. Ay, papá, qué clase de abusador, mira para allá. Así que no te lo pierdas esta semana en Charnecos Barbecue Grill. Bueno, mi gente, y aquí lo tenemos, el rey de las carnes, el filet miñón. Y como puede ver, el precio no es nada económico. Este estaba a $20 la libra. Aquí tenemos aproximadamente una libra, 8 onzas cada filete. Y miren para allá el grosor de estos filetes, bien abusadores. Era para allá, 2 pulgadas de grosor. ¿Y de dónde sale el filet miñón? ¿Ustedes saben? No, pues mira, sale de la vaca. Es un corte de carne res. Y como pueden ver, en inglés se le conoce como el tenderloin. ¿Y por qué es tan caro? Bueno, es tan caro porque es un músculo de la vaca, mide como algunos 3 pies. Y al no usarse tanto, pues no se va a poner tan duro como lo es el mismo churrasco o hasta el mismo brisket. Y por eso, pues, es así de costoso y queda bien jugosito. Y lo que vamos a hacer es a terminar de limpiarlo. Hay un poco de grasa aquí que no nos queremos comer. Y entonces lo que vamos a hacer es terminar de limpiarlo para entonces empezar a adobarlo. Y el adobo que voy a estar usando es bien simple. Sal, pimienta y ajo. En este caso esto es una mezcla que ya había comprado. Yo les recomiendo que vayan a su supermercado favorito y normalmente tienen una pared llena de sazones. Ahí pues pueden encontrar un sinnúmero de sazones que son para carne roja. Prueben cualquiera, el que haya disponible, y yo estoy casi seguro que cualquiera les va a gustar. En este caso vamos a coger nuestra sazones y vamos a empezar a adobar aquí la carne por ambos lados. Como ya les dije, tiene algunas 2 pulgadas de grosor, so échenle bastante sazón porque se va a quedar un poco de ese sazón en la parrilla también. So, para recompensar eso que se va a quedar, tienen que sazonarlo bastante bien. Y nada, una vez terminamos de sazonarlo, van a ver, mira qué lindo van a quedar estos filetes. Mira para allá, bien abusadores que se ven ahí ya. Y no sé si se fijaron, pero este corte no tiene un marmoleo como lo es el ribeye. So, vamos a estar aquí haciendo una mantequilla. Contiene un dientito de ajo y un poco de cilantro. Y esto es para que cuando ya terminemos de hacer nuestro steak, le podamos echar por encima. Y eso se va a derretir y le va a dar más sabor a nuestro filete. Ponemos 3 cucharadas de mantequilla, un diente de ajo, un poco de cilantro y lo vamos a mezclar todo y vamos a hacer nuestra mantequilla compuesta, es lo que se le llama. Entonces yo le voy a estar echando un poquito más de un sazón que tengo que contiene ajo y ya con eso va a quedar lista. Entonces, otro dato curioso, el filet mignon. ¿Qué significa el filet mignon? Pues es un término francés. El filet lo que significa es un filete bonito y entonces mignon lo que quiere decir es delicado. So, básicamente se va a traducir a un filete delicado de carne de res. Bueno, y como puedes ver, ya la mantequilla está lista. Para el corte del filet mignon lo voy a estar ahumando con unos pellets de hickory, el cual les voy a dejar el enlace en la descripción por si los quieren comprar en línea. Pues así lo pueden mandar a buscar y les va a llegar a su casa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sellar la carne. Para esto tienen que mantener su parrilla por lo menos en unos 500 grados o más. Pero a la misma vez no los quiero mantener muy altos porque esta carne es bien gruesa. So, al final yo lo que quiero es que me quede un término medio. So, quiero que se cocine bastante. Después de 3 minutos, lo que voy a hacer es que las voy a chequear a ver si ya tienen las marcas.
Y como ustedes pueden ver, mira qué linda ya se ven. Y lo que vamos aquí es, ahora vamos a rotar a 90 grados. Y esto lo que va a hacer es que va a hacer esas famosas marcas de diamante que tanto nos gusta. Bueno, y ahora lo que hacemos es que lo dejamos ahí que se siga cocinando y ahumando. Y lo vamos a chequearle unos minutos más. Y aquí, como pueden ver, han pasado 3 minutos más. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a virar ahora, después de 6 minutos. Acuérdense que este es un corte bastante grueso. Si fuera un ribeye de 1 pulgada o un sirloin, pues fuera diferente. Bueno, y ahora lo que hacemos es que repetimos lo mismo que hicimos por uno de los lados. Y aquí llevan 3 minutos por un lado, le vamos a dar ese ángulo de 90 grados. Y lo vamos a dejar los otros 3 minutos más. Para entonces, pues, seguirlo cocinando y chequearlo. Y nada, para que ustedes vean un close-up de cómo se ven esas marcas de diamantes, chequense en eso. No me quiero enfocar mucho en las marcas porque al final le vamos a echar esa mantequilla por encima y se va a derretir. Pero para que ustedes puedan sorprender a sus invitados en la casa, pues ahí tienen ya la técnica cómo hacer las marcas de diamantes en su steak. Y mira para allá, mira qué lindo quedó eso. Ay, papá. Bueno, mi gente, para el steak, ¿cómo tú sabes si está listo o no está listo? Mucha gente le inyectan el termómetro, los cortan, los pullan con el tenedor y eso lo que hace es que le saca todo ese jugo que tiene dentro del steak hacia afuera. Algo bien que yo hago es, mira, puedes coger tu mano y como ven la reacción aquí de mi dedo, eso significa que está crudo. Tenemos 5 diferentes términos de cocina básicamente. El primero está crudo, el segundo es lo que le llaman un corte de inglés, ve cómo reacciona el dedo mío cuando lo toco. El que le sigue viene siendo ya un término mediano, ve como pueden ver ya está más durito. El que le sigue ya viene siendo un término 3/4 o el medium well. Y entonces el último pues viene siendo ya well done. Y ya pueden ver ya como ya en el dedo mío ya no reacciona cuando lo toco. Ya se puso ya bastante duro. Esos son los diferentes métodos de cómo saber en qué punto, en qué término tu steak está hecho. Bueno, pues vamos a ponerlo en práctica ahora mismo, a ver. Y mira, eso está como un término número 2 al 3. Ahora mismo está como un corte inglés. Y acuérdense en que yo lo que estoy buscando es un término medio. Vamos a aprovechar ahora, echarle nuestra mantequilla para que empiece a derretirse por encima de nuestro filete. Y así en unos minutos más pues podemos sacarlo. Hasta ahora solamente le he dado 6 minutos por cada lado a una temperatura de 500 grados para sellarlo. Y después lo que hice fue que los mudé para la parrilla del frente. Los he dejado ahí por otros 5 minutos más en fuego bajito de unos 300 grados. Solamente los volteé una sola vez y es la única que los voy a voltear. Ya le echamos nuestra mantequilla para que empiece a coger ese saborcito de la mantequilla con el cilantro y el ajo que le habíamos echado. Y lo que vamos a hacer es seguir cocinando aquí a fuego bajito. ¿Por qué no es bueno pullar el steak con el termómetro o con un tenedor ahora mismo? Acuérdate que la temperatura interna del steak está bien alta. Al tú pullarlo ahora mismo, lo que vas a hacer es que le vas a crear un escape para que todos esos jugos se salgan. Y lo que va a pasar es que al final vas a tener un pedazo de filete seco. Y vamos a acercar la cámara aquí para que ustedes puedan disfrutar de estas dos bellezas que tenemos aquí en la parrilla. Mira cómo han quedado estos filetes, ya la mantequilla se ha derretido. Lo que nos queda arriba es ese ajo con la mezcla del cilantro. Que eso va a saber. Ay, papá, ni te cuento. Así que mira qué lindo ya el color que ha cogido nuestro filete. Y mira para allá esa foto, se ve de show. Bueno, y recuerda que aquí no hemos usado termómetro ni lo hemos picado. Aquí mira, a base de cómo se siente. Y ya, pues ya me gusta ya cómo están nuestros filetes y los vamos a sacar. Esto cogí un total de 6 minutos por cada lado, 12 minutos a fuego alto en 500 grados.
Y cogí otros 18 en fuego bajito a 300. Así que ya esto está listo. Vamos a dejarlo descansar ahora por unos de 5 a 10 minutos. Bueno, y ahora te voy a enseñar 2 acompañantes para estos filetes. Pero ya tú sabes lo que tienes que hacer. Mira, suscríbete al canal para que tú veas cómo también preparamos esta papa al estilo Charnecos Barbecue Grill, que se ve estilo restaurante. También enciende las notificaciones para que no se te pase cuando sube el video. Entonces la otra aplicación es En un Mar y Tierra, chequéate eso. También te voy a estar enseñando cómo hacer langostas a la parrilla. Ay, papá. Bueno, y cocinamos nuestro filete por 30 minutos. Se los dejé descansar un poco más. Dejé descansar por 10 minutos en total. Y yo sé que ustedes están locos de ver si ese método que usé de estar tocando la carne funciona. Y aquí vamos a ver, esta es la prueba. Ay, papá, chequéate eso. Qué clase abusadora. Mira, para eso está cocinado por dentro. Era un término medio. Como pueden ver, no se está desangrando con todos los líquidos por todos lados, porque lo dejé descansar. Eso es lo importante de dejar descansar las carnes. Tú podías haber cocinado un steak perfecto, pero si no lo dejaste descansar suficiente, de nada te sirvió todo ese tiempo estuviste cocinándolo. Una comparación bien rapidita, el carro se te calentó. Tú no vas y le sacas la tapa radiador ahí bien rápido, no. Tú dejas que la temperatura baje y una vez baja, entonces tú abres esa tapa. Pues cuando cocines tus carnes es el mismo concepto. Tienes que dejarlas descansar antes de empezar a cortarlas. Bueno, mi gente, yo espero que esto haya sido de su agrado. Denle like al video, compártelo. Si no estás suscrito al canal, por favor hazlo y prende tus notificaciones para que no te pierdas esa papa a la parrilla y cómo hacer la langosta a la parrilla también. Aquí te doy otros videitos para que sigas disfrutando de Charnecos Barbecue Grill.